mañana. Adelante. Buenos días, hermanos. Quisiera que me acompañaran ahí unas hojas atrás en el capítulo número 1 de la primera carta de Pedro. Para darle lectura solamente al versículo 1, rápidamente yo le doy lectura. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora nos adelantamos al capítulo 4, por favor, del versículo 12 en adelante. Quisiera que me siguieran también con sus vistas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos tanto en esta hora de la mañana, Señor, en la cual estamos disponiendo nuestro corazón y todo lo que somos, Señor del cielo, para escuchar tu bendita y santa palabra. Señor, yo te ruego que tú hables a los corazones de cada uno de los hermanos, hermanas que están en este lugar, suplicándote, Señor, que tú uses mi vida, Señor, en todo momento. En tu nombre, Padre Santísimo, oramos y asimismo nos metemos, Señor, nos adentramos a lo que es tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Vamos a trabajar en esta mañana, hermanos, el tema: la iglesia en tribulación. Quizás el tema con el pasaje que leímos hace un momento, como que no le hallamos mucha unión. La realidad es de que tiene toda la unión posible que podamos buscarle, hermanos. Ciertamente Pedro estaba hablando, dice el versículo 1 del capítulo 1, a los que estaban expatriados, todos aquellos que estaban sufriendo de alguna manera persecución, todos aquellos que estaban regados, porque en ese entonces la tribulación y la persecución estaba a flor de piel. Entonces Pedro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, está dando una serie de recomendaciones a toda la iglesia en general. Les está diciendo que resistan, les está llamando a la santidad, les está exhortando a que sigan adelante, porque fiel es el que nos llamó. Y Él asimismo padeció lo que nosotros estamos padeciendo, hablando de Jesucristo. Y bueno, ¿quién más pudiera haber dicho esto sino el mismo Pedro? Pedro mismo, que conoció a Jesucristo, que vivió parte de toda esta persecución desde el primer día que se le acercó Jesucristo y lo llamó y le dijo: sígueme. Yo creo que si a Pedro le hubieran comentado todo lo que iba a padecer por el Evangelio, sin duda alguna lo hubiera hecho de nuevo, hermanos. Lo hubiera hecho de nuevo, porque Pedro estaba enamorado de su Señor, estaba entregado al 100% a su Dios. La iglesia en tribulación, entonces, hermanos, vamos a ver, solamente quiero dar dos listados, hermanos. Y bueno, la conclusión, que sería también otro listado, pero vamos a ver dos de ellos. Vamos a ver lo que necesita y lo que no necesita de su liderazgo. Hermanos, si no nos ponemos en sintonía con nuestra iglesia, hermanos, en toda esta semana hemos estado hablando acerca del tema del pastor. Pero yo me uno a lo que decía Marish y lo que decía también el hermano Manolo. Nosotros tenemos que estar dentro de la iglesia. Debemos de padecer con ellos, y la realidad es que lo estamos haciendo. No porque estemos en el seminario, hermanos, estamos ajenos a las dificultades que están padeciendo. Si yo te pregunto, o si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuáles son las dificultades de las iglesias en donde están pasando ustedes este tiempo de preparación?
ustedes me pudieran dar por lo menos una lista pequeña de las dificultades en las que se encuentra su iglesia. Ahora, pues yo abiertamente no me proclamo amilenialista, pero yo sé, hermanos, que la iglesia ha estado desde sus inicios en una persecución. Yo sé que ha sido atribulada, por muchos lados ha sido atacada la iglesia. Y lo peor de todo es cuando es atacada desde el interior, y eso también suele suceder. Entonces, hermanos, es importante que estemos conscientes, hermanos, de que la persecución está presente en todo momento. Ahora, no se trata de que nos estén persiguiendo las autoridades o que grupo de personas ahí que las alteren, como se da el caso incluso aquí mismo en nuestro país. En algunas zonas escuchamos que hay persecución directamente en contra de la iglesia cristiana. Pero hermano, hermana, si tú no estás consciente de que también estás siendo bombardeado de alguna manera, pues déjame decirte que estás cayendo en la confianza, estás en una zona de confort que es peligrosa para ti y para tu ministerio, y sobre todo para los que ministran, porque todos los que estamos aquí de alguna manera estamos ministrando dentro de la iglesia. Todos los que estamos en este lugar, hermanos, maestros, trabajadores, alumnos, todos de alguna manera estamos dentro del liderazgo de nuestras iglesias. Vamos a ver en primer lugar la lista de lo que no necesita, hermanos, lo que no necesita la iglesia que está padeciendo en este momento. Y vemos que en primer lugar no necesita un farsante, hermanos. Déjenme darle lectura al versículo 1 del capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Si a cada uno de ustedes les preguntamos, ¿ha sufrido algo por el evangelio? Sin duda alguna pudieran contestar que sí. Muchos de ustedes de alguna forma también han sido pasados por dificultades. Pero hermanos, todas estas experiencias que hemos vivido no son la credencial para que tú llegues con tu iglesia. Oiga, hermano, usted tiene que trabajar, usted tiene que hacer esto. Mire, yo soy siervo del Señor y yo sé lo que usted está sufriendo. Y muchas de las veces no tenemos la experiencia suficiente como para decirle a los hermanos, no tiene pretexto, es inexcusable para hacerlo. Pero definitivamente lo poco, muchos de ustedes son jóvenes y yo creo que la mayoría no pasa de los 25 años. Me quise ir más abajo, pero ya iba a dejar a menos participantes. Por otro lado, hermanos, también hemos mirado la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes no han experimentado el poder de Dios en sus propias vidas? No en la vida de sus familiares, en la vida de sus iglesias, en sus propias vidas, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no han visto la gloria de Dios en sus propias vidas? Prueba de ello es de que muchos de ustedes están aquí y dicen, el Señor me llamó. Y fue tan claro el llamado que tuvo Dios para conmigo, que no me pude resistir, que no me pude hacer a ningún lado, y aquí estoy. Hermanos, la iglesia se da cuenta. Decía mi hermano Pereda, hay veces que los hermanos, y perdón por lo que digo, no es en mala onda, hay veces que los hermanos, dice, tienen cara de tontos, pero no lo son. Y la realidad es de que sí, a veces los tratamos como si les quisiéramos ver de alguna forma la cara. No necesita farsantes, hermanos. En segundo lugar, lo que no necesita, gente que esté por obligación. Tú y yo estamos aquí, hermanos, en primer lugar, sirviendo al Señor por gratitud. Amén. Yo creo que todos tenemos más que darle gracias a Dios. Y nadie está aquí por hacerle un favor a Dios. Dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. No lo hacen a la fuerza, hermanos. Tú no llegaste a la iglesia en la que estás a fuerzas. Y miren, hermanos, hay muchas iglesias que conocen a los seminaristas y han tenido experiencias con los seminaristas. Y yo por lo menos he estado en un par de ellas. Y muchos de ellos tienen el concepto de que somos
aves de paso. Y yo sé que cada uno de ustedes, hermanos, viene con un objetivo. Al finalizar su preparación, ya tienen delimitado lo que ustedes quieren. Y yo creo que Dios es misericordioso y no te dice, a ver, no te equivoques. O muchas de las veces sí nos dice. Pero a la gran mayoría les da la oportunidad, ok, tú vienes a prepararte, te voy a poner en esta iglesia. Pero por lo menos, hermanos, hagámoslo de buena manera. Y no estemos amenazando a la iglesia, hermanos, diciéndoles, pues yo nada más estoy aquí cierta cantidad de tiempo. O sea, ni para qué me comprometen. No, pues yo estoy aquí porque si no el hermano encargado de obra práctica me va a poner mala calificación. Hermanos, estamos aquí por una convicción. Y los que están aquí son llamados. Y cada uno de ustedes ya tiene el don que el Señor ha querido darles. Yo sé que no todos son pastores. Yo sé que muchos de ustedes son encargados de otras áreas. Pero el Señor no se equivoca. Y así sea un año que tú permanezcas en una iglesia, debes de entregar todo lo que tú eres. Todo, con amor y con gratitud al Señor. Y miren, lo que hay veces no contemplamos es que las iglesias también son agradecidas. El tiempo que tú le digas, hermano, yo voy a estar aquí esta cantidad de tiempo, pero me voy a entregar al 100%. Y lo más importante, hermano, hermana, es de que tu trabajo pueda dejar huella. Y una buena huella, una buena impresión. Buenos frutos, hermanos. Para aquellos que van iniciando en el primer año, el reto es, hermanos, de que puedan dejar frutos, así sea un año que permanezcan en la iglesia, porque se les va a demandar en un futuro. La siguiente cosa que no necesita, ya estamos hablando de características de liderazgo, es a la gente interesada. Dice ahí mismo en el versículo 2, no por ganancia deshonesta. A ver, hermano, hermana, quiero preguntarte algo y no me contestes, no espero respuesta. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron buscando una iglesia y si esta iglesia te estaba apoyando como debe de ser, tú aceptaste? Y a veces la ganancia no es económica, a veces la ganancia es lo fácil que pueda ser el ministerio en esa iglesia. ¿Cuántos de ustedes han llegado a levantar un ministerio literalmente a una congregación, hermanos? Y para los que van de primero, les aconsejo que empiecen desde allí. Porque en verdad ustedes también van a disfrutar y van a experimentar muchas cosas. Sí, como todos nosotros, hermanos, de alguna manera. Yo tuve mi iglesia de práctica, mi taller que el Señor me dejó. Y sé que hice muchas cosas que pude haber evitado, pero otras cosas que sé que el Señor me respaldó y trajo bendición. Pero llega el momento, hermano, hermana, cuando tu necesidad es tan latente que dices, es que yo necesito una iglesia que me apoye, porque mi iglesia que me mandó me está apoyando solamente con cierta cantidad. Y empezamos a buscar por otros lados, cuando el Señor ya sabe en qué iglesia. El Señor no se equivoca cuando te trae a este lugar. Y de cualquier parte de la república que te haya traído, el Señor sabe en dónde le vas a servir. El Señor sabe en dónde tú te vas a poder desenvolver. Y si te ha tocado una iglesia que por más que tú les estés lanzando indirectas, que necesitas que te suban el sueldo, te dice el Señor, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No esperes lo que esta iglesia te pueda dar, espera lo que yo ya te he dado. La siguiente característica que no necesita de un liderazgo, hermanos, es un liderazgo opresor. Dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado. Hermano, hermana, ¿para qué nos complicamos la existencia metiéndonos de más en la vida de las personas?
Muchas veces vienen los hermanos, oiga hermano, ¿qué hago? A ver, yo no te voy a decir qué vas a hacer, yo te voy a decir lo que dice la palabra del Señor y tú decides lo que tienes que hacer. Pero hermanos, yo creo que más de uno de los que estamos aquí hemos sentido la imposición de nuestro liderazgo. Hemos tenido pastores que de alguna manera son impositivos. Tú sí y tú no. ¿Por qué? Porque me caes mal. A ver, tú vas a estar aquí de este lado porque tú me vas a servir en el plan que tengo para esta iglesia. A ver, ¿de quién es la misión? ¿De quién es la visión? De Dios. ¿Quieres un consejo, hermano, hermana? A la iglesia que tú vayas, sujétate a la visión que ya tiene. No trates de descubrir el hilo negro, porque muchas de las veces, y esto también lo aprendí de mi hermano Pereda, muchas de las veces llegamos a una iglesia y queremos hacer muchos cambios. Desde que llegamos ya estamos viendo, ni siquiera llevamos una semana y ya estamos diciendo, esto se debe de quitar, esto se debe de cambiar, esto ya no sirve, es obsoleto. Y decía mi hermano Pereda, no empieces cambiando, porque el primer cambiado vas a ser tú. Respeta la visión de la iglesia. Respétalo. Eso por un lado. Por otro lado, hermanos, no te conviertas en un dictador. No te conviertas en una persona temida por la gente, porque Dios a quien debe de temer es a Dios, no a ti. Ahí viene el pastor, no hombre, escóndanse porque ahí viene el pastor. Y tocan la puerta. El pastor, no, es que no está. Y ahí se anda escondiendo la gente. El día de ayer platicábamos con un hermano de allá de la congregación. Bueno, no es de la congregación. Estamos orando para que él se integre a la iglesia. Y nos habla de sus experiencias que ha tenido. Y dice que estuvo en una iglesia y el pastor, de buenas a primeras, se levantó y dijo, el Señor me dijo que en esta iglesia van a salir 3,000 pesos que necesitamos. Pero no necesitaba los 3,000 pesos la iglesia, sino él mismo y su familia. Y dice, voy a cerrar las puertas y hasta que no salgan los 3,000 no nos podemos mover de aquí. Y yo creo que hemos visto iglesias, hoy tienen la oportunidad ustedes, se meten a cualquier canal de YouTube donde están este tipo de predicaciones de la prosperidad. Y si no es de la buena forma, para que ellos traigan sus diezmos y sus ofrendas, pues lo hacen o pueden llegar a este extremo. Es que te estás perdiendo la bendición de Dios, es que eres miserable, es que eres mezquino. Cuando en realidad el mismo pastor es el que tiene estas características, miserable y mezquino. Miserable y mezquino. La iglesia no necesita dictadores, hermanos. Necesita personas que generen confianza unos con otros y con él mismo. Que la gente se pueda acercar y pueda platicar. ¿Cómo creen ustedes que se va a llevar el pastoreo? ¿Cómo creen ustedes que van a tener entrada a los hogares de sus congregantes? Me decía un hermano, tú no preguntes si alguien te quiere recibir, porque yo tengo esa lucha ahí en mi iglesia. Les digo, hermanos, ¿alguien de ustedes quisiera que se le visite? Nadie me dice nada. Y me decía este hermano, tú no preguntes, tú di, el cierto día voy a tu casa. Le digo, es que de entrada así no es mi carácter. Digo, y en segunda, creo que si no he generado la suficiente confianza, el que debe de trabajar en esa confianza soy yo mismo. Tal vez la gente, en vez de verme como una bendición, me están viendo, pues no sé, como el juicio de Dios para la iglesia. La quinta característica que la iglesia en tribulación no necesita de su liderazgo, sin duda alguna, es la soberbia. Dice el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, y no solamente Dios,
sino también la gente misma resiste a los soberbios y así como que están saliendo las cosas forzadas. Dios no necesita que tú llegues y a lo mejor te manda a una iglesia de escasos recursos, a una colonia popular, allá en una colonia olvidada por todo el municipio, y tú llegas y es que yo soy licenciado en teología con idiomas y el sueldo que ustedes me están dando no me sirve de nada. Por otro lado llegan hermanos, oiga hermano, ¿qué le parece si trabajamos de esta manera? A ver hermano, ¿quién fue el que estudió aquí? Pues fui yo, ¿no? Y estamos haciendo a un lado las aportaciones de los miembros de la iglesia. Y muchas veces estamos peleados con la misma iglesia diciendo, hermanos, queremos trabajar. ¿Y qué te va a decir la iglesia? Pues sí, pero quieres que trabajemos como tú quieres, como tú deseas, y no lo que Dios ha dado a toda la congregación. Lo que no necesita es un farsante, un obligado, un interesado, un opresor y un soberbio. Por otro lado, vamos a ver con estos mismos versículos, hermanos, lo que sí necesita. Y esto es lo que aconseja. Dice Pedro, ruego a los ancianos. A mí me asombra porque Pedro tenía el don, pero marcado en la frente, yo creo, para mover a las masas. Era una persona de carácter fuerte y si decía vamos, todos iban y lo seguían. Y si decía nos quedamos, nos quedamos. Y aquí Pedro dice ruego a los ancianos. Lo que necesita, en primer lugar, necesita que su liderazgo se identifique con la iglesia. Parte de lo que estábamos comentando. Dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y por un lado, ciertamente, pues era en cuestión de edad. Pero por otro lado, recordemos que el título de anciano era un título que se le daba a la gente que tenía este liderazgo. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, que las personas de cierta edad, pero que ya tenían experiencia, eran merecedoras de este título. Pero aún así, él se identificaba con todo el liderazgo de su iglesia. ¿Has tenido tu oportunidad de pasar tiempo con el liderazgo de tu iglesia, hermanos? ¿O solamente cuando son sesiones de negocios o reuniones de liderazgo? En segundo lugar, lo que la iglesia en tribulación necesita es gente voluntaria. Gente que haga las cosas, que le nazca en el corazón hacerlas. Dice el versículo 2, no por fuerza, sino voluntariamente. Pero para que esa voluntad sea movida, hermano, hermana, tú debes de reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú no valoras lo que Dios ha hecho en tu vida, jamás te van a hacer el querer trabajar en la obra de Dios. Y por eso podemos encontrar a gente dentro de la iglesia que tiene 25, 30 años y no tienen ánimos para trabajar en nada. Porque no valoran la obra del Señor. Porque no valoran lo que Dios ha hecho en sus vidas. Porque para ellos es mayor los problemas que ha tenido con la propia iglesia. Lo peor de todo es que están en las iglesias en donde han tenido problemas toda la vida. Si en el último de los casos la relación no se puede reparar, ¿por qué no das las gracias, te retiras y buscas un lugar en donde trabajar? Pero nunca te vayas, y esto es el consejo que yo le doy a la gente que llega de mi iglesia. Hermano, ya me voy. Bueno, hermana, usted ya va preparada, hermano, usted ya va capacitado, y espero que no se vaya a reunir a alguna iglesia nada más a las bancas finales, sino que llegue usted a contribuir, porque ya lleva la preparación y va a entregar frutos delante de Dios. En tercer lugar, lo que la iglesia necesita es una persona solícita, una persona que le nazca hacer las cosas y lo haga pronto, que sea pronto para hacerlo. Dice, con ánimo pronto, termina diciendo el versículo 2, que estén prestos para la obra. A ver, hermanos, vamos a tener cierta actividad. ¿Cuántos de ustedes pueden apoyar? Inmediatamente ustedes pueden ver manos levantadas de gente que le gusta trabajar.
Pero hay veces que el pastor está diciendo, a ver, ¿cuántos quieren trabajar? Pero él no levanta la mano. Bueno, ahí los encargo con el diácono, ahí los encargo con el hermano, él es el que les va a decir qué hacer. Ah, no, porque yo tengo mucha tarea en el seminario, no hombre, esas clases de Antiguo Testamento que no nos dejan en paz, no nos dejan descansar, perdón hermano. Para los que están teniendo estas clases, les aseguro que este es el principio. Este es el principio de dolores. A eso venimos, hermanos. Y la realidad es que no tenemos justificación. No somos los primeros ni vamos a ser los últimos que pasemos por esta etapa de preparación y que podamos atender a nuestras iglesias, meter nuestras manos al trabajo, hermanos. ¿Qué te cuesta arremangarte tu saquito, tu smoking de todos los domingos, ese disfraz que te pones solamente para predicar y ponerte a trabajar, hermano? Cuando tú haces eso, enseñas, educas a la iglesia. Gente solícita. También lo que necesita una iglesia en tribulación, gente desinteresada. Gente desinteresada que no camine solamente por el dinero que le den. Y vuelvo a remarcar, todos tenemos necesidades. La realidad es que nuestra necesidad económica es latente en todo el país. ¿Y saben ustedes cuándo la vamos a poder saciar? Pues yo creo que va a estar complicado. ¿Para qué te truenan los dedos de más si sabes que el Señor te va a dar por lo menos el alimento en ese día? Asimismo, lo que necesita es gente tolerante. Por allá llega un hermano, oiga hermano, me llegó una joven en la iglesia, oiga hermano, quisiéramos tener las reuniones de oración. Y yo, bien emocionado, qué bien, digo, reuniones de juveniles, y yo muy emocionado, a mí me encanta el ministerio de los jóvenes. Y yo le digo, adelante, ¿qué necesitas? Pues que nos deje salir del culto y nos vamos a ir allá arriba. Y le digo, ¿y qué van a tener? ¿Qué actividades? Bueno, nos vamos a tener juegos, nos vamos a divertir, cosas. Y le dije, híjole, me gusta mucho la idea que tienes de poder echar a andar el ministerio de los jóvenes. Le digo, pero mira, muchos de estos jóvenes llegan a la mitad de las actividades. ¿Qué quiero decir? Que no llegan a la escuela dominical. Y lo poquito que puedan pescar en la predicación es con lo que se van toda la semana. ¿Qué te parece si lo cambiamos para otro día? Y estoy esperando todavía su respuesta. Y la estoy esperando todavía, ella no ha llegado. Ser tolerantes, hermanos, significa no que los dejemos hacer lo que ellos quieran, sino darle dirección también a sus iniciativas. No ponerles un stop y decirles, no, tú no sabes. Aquí el que manda soy yo. Bueno, no se los decimos así, pero se los damos a entender. Otra cosa más que necesita definitivamente es el ejemplo. Termina diciendo el versículo 3, siendo ejemplos de la grey. Hermano, hermana, la juventud, la niñez y también, ¿por qué no?, los adultos de nuestro país están pidiendo a gritos un modelo de vida que seguir. Gente ejemplar, gente que en verdad modele lo que es la vida cristiana. Y si no lo haces tú como líder, si no lo haces tú como pastor de tu iglesia, ¿en dónde pues van a encontrar este ejemplo? ¿En dónde lo van a encontrar? ¿En dónde lo van a encontrar? En último lugar, lo que necesita, sin duda alguna, es la humildad de su liderazgo. Dice el versículo 5 que leímos hace un momento, que Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Da gracia a los humildes. ¿Para qué te sirve la gracia, hermanos? ¿Para qué te sirve la gracia? Para que tú te puedas acercar a gente que jamás en la vida has visto. Yo he conocido personas, desde que he estado en el tiempo de preparación, hermanos, que jamás en la vida vi, que ni me conocían, pero me trataron bien, fueron hospedadores para conmigo. Pero porque en algún momento tal vez ellos miraron en mí cierta humildad. ¿Quieres tener gracia a la iglesia que sirves? Pórtate humilde, no seas altivo, no seas soberbio. La realidad es de que no te la sabes de todas. Como decía hace un rato mi hermana, no porque hayamos nacido en cuna cristiana. Otra hermana dice, no porque seamos ratones de iglesia, pensemos que nos la sabemos de todas.
La gente valora mucho la humildad. Lo que necesita y lo que no necesita una iglesia en tribulación. Quiero concluir con 3 premisas. Y la primera de ellas, hermano, hermana, es que la iglesia anhela con todo su ser al príncipe de los pastores. Esto es un hecho. Todos anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto, confía en que su liderazgo la guíe por el sendero en donde nos hemos de encontrar con el Señor Jesús. Ellos creen firmemente que tú eres un enviado de Dios que los va a guiar para encontrarse con su Señor y su Salvador. En segundo lugar, la recompensa que nos espera será eterna y no pasajera. Dice el versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y mi hermano Manolo hablaba de que siempre nos acordamos del primer lugar y no del segundo lugar. Siempre nos acordamos del que queda en primer lugar. Pero aún así, hermanos, el que queda en primer lugar, su gloria es pasajera. Y Pedro está aludiendo a esa corona que se daba en la antigüedad o en la antigua Grecia, una corona de laurel, que pasa cierto tiempo y ¿cómo se va a ver esa corona? Marchita. Marchita. Pero más sin en cambio el Señor nos tiene preparado algo mejor, algo eterno. Y en tercer lugar, hermano, hermana, la gloria es para el que nos confió el trabajo. Amén. No estés esperando, hermano, hermana, que el día de mañana estén hablando cosas buenas de ti. Si bien es cierto, si haces bien, hay gente que sí es agradecida y va a recordar con regocijo y con gratitud tu trabajo ministerial. Así como podemos hoy en día, y yo vuelvo a remarcar la vida de nuestro hermano Martín Pereda. En lo personal, hermanos, una persona que me ayudó bastante, me pastoreó muchísimo. Y él jamás estuvo buscando la gloria para él, sino en todo momento estuvo buscando la gloria para el que lo encomendó, para el que lo llamó. Pongámonos de pie, hermanos, y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito y amado Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta mañana, Señor, porque tú has permitido, Señor del cielo, que tu palabra sea expuesta. Palabra fiel es esta, dice, y digna de ser recibida. Te suplicamos, Señor, que el día de hoy, y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, seamos oidores y hacedores de ella misma. Padre, yo encomiendo la vida de cada uno de los que están aquí. Te doy las gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, hermanos.